Buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos poniendo a punto nuestra conexión por Facebook, por Instagram. Bueno, bienvenidos. Hace tiempo que no nos encontrábamos. ¿Ya está? Bueno, y aquí otra vez probamos la conexión. Mira un poco quién se acopló primero. Don Pedro, te felicito, don Pedro. Es un hombre admirable. Aprovecho y le saludo a la gente. Y María Lu, Araceli, Irma, bueno, mi mamá también prendida ya puntualmente. Qué bueno. Y bueno, ahí se van acoplando rápido. Estamos por Instagram y por Facebook. Volvemos a intentar aquí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí otra vez entonces algo de la conexión. Bueno, Graciela Beatriz. Ya se acopló también Adri Cáceres. Bueno, nuestro tema de hoy, la culpa. Ya en unos minutos vamos a ir desarrollando todo eso. Y le saludo a Rosa Flores. Ahí está también Rosaura. Bueno, hoy me acompaña mi esposa, mi asistente, mi productora, mi enfermera, mi compañera, mi amiga. De todo. Multiuso. Multiuso. Bueno, la semana pasada no estuvimos en la semana porque estábamos con el preparativo de nuestro aniversario, así fue, ¿verdad? A full actividad. Y además, contá hasta donde se pueda. ¿Qué quiere contar? Y bueno, y para que la gente jure. Bueno, saben que yo creo que es algo muy importante que nosotros nos acordemos que todos somos personas de carne y hueso, somos seres ¿Cierto? humanos Sí. y vamos a compartir con ustedes también esto, porque nosotros siempre quisimos con mi esposo caracterizarnos por ser personas transparentes. Y una de las cosas que siempre intentamos es contar así como nosotros somos, ser lo más naturales posible, no escondemos nada. Y bueno, lastimosamente la semana pasada mi esposo no se sintió bien de salud, ¿verdad? Se sentía muy mal, le dolía mucho la cabeza. Justamente yo estuve con un cuadro gripal más o menos y después él creyó que era lo mismo. Resulta que no era lo mismo, le dolía demasiado. Y para cortarles la historia nos fuimos de urgencia al hospital porque como ustedes saben los hombres no cuentan cuando se sienten muy mal y solamente cuando ya es último caso, ¿verdad? Entonces nos fuimos de emergencia al sanatorio. Tempranito nos fuimos. Sí, a las 3 de la madrugada, ¿verdad? Y gracias a Dios por los doctores que le pudieron atender a mi esposo y él tuvo un pico de ¿cómo se dice? Hipertensión, presión alta y también un poco mucho de estrés. Entonces esas dos cosas juntas le hicieron pasar un momento muy difícil en su salud. Entonces nosotros, entre varias personas, le tuvimos que... Mónica me secuestró el celular el lunes pasado. Todo un día me escondió en el celular, me desconectaron y me dijeron, Johnny, esta es tu salud y te vamos a ayudar a recuperarte lo más rápido posible, pero vas a tener que permitirnos que te ayudemos. Así que les agradezco a Mónica, a nuestros pastores, la gente que rápidamente nos acompañó en ese tiempo, nuestra célula principal, todo el equipo de líderes, para que yo pueda hacer este proceso de recuperación. Estoy con un reposo, estoy con meditación y medicación también. Sí. Así que todo eso que es necesario. Así es. Y bueno, nuestro cuerpo tiene limitaciones y lastimosamente algunos tenemos diferentes formas de reaccionar. Justamente hace unos años también a mí me había pasado y a mí me había explicado, ¿verdad?, la psicóloga, que nuestro cuerpo tiene un límite en cuanto al estrés y muchas veces es más fácil cuando una persona explota y remata por algo que guardarse eso por dentro, ¿verdad? Y yo creo que todos sabrán que en este tiempo tenemos muchas cosas que nos estresan a todos, ¿verdad? Y entonces se fue sumando un poquitito todo eso. Y mi esposo es de esas personas que nunca va a decir lo que le molesta. Su máxima expresión de que se está a punto de, no sé, de morirse es
así. Si alguna vez ustedes les ven que hace así, es porque ya... Y bueno, había sido que él estaba un poquito, ¿verdad?, cargado. Muchas cosas son, porque callamos los pastores, ¿verdad? Somos de carne y hueso y tenemos también sí. cosas que nos preocupan. Y saben que en este tiempo nosotros también, nuestro afán, ¿verdad?, de querer estar ahí cerca para apoyarle a todo el mundo, estuvimos sobrecargándonos de trabajo, no nos dimos cuenta y llegamos a un momento en el que no teníamos día libre. Y eso también es un estirón de oreja, porque Dios dijo que tenemos que tener siempre un día de reposo. Entonces también para todos está una lección. Nosotros siempre decimos que no somos perfectos, seguimos aprendiendo. Tenemos que regular, tenemos que desconectarnos, tenemos que tener nuestro día de descansar, tenemos que tener nuestro día de divertirnos, por más que no podemos salir, ahora ya se puede salir a caminar, hay que cuidar la salud, ¿verdad? Y también tenemos que acordarnos que ya no tenemos más 18 años, ¿verdad? Ah, también. Sí. Son varias cosas. Mi esposo entonces. tiene la pinta de un muchacho de 18 años, ¿verdad? Claro. Pero el cuerpo nos pasa la factura. Entonces, de paso también esta es una enseñanza para todos, ¿verdad? Que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, porque todavía no tenemos un cuerpo inmortal, todavía no tenemos un cuerpo glorificado y tenemos que saber hacer una pausa, tenemos que saber regular, tenemos que saber dormir las cantidades de horas que son necesarias, tenemos que saber desconectarnos. ¿Qué más te dijo el doctor? Y bueno, hay que regular una cantidad de cosas, el tema de la sal, el descanso, la alimentación, mucha agua y todo lo que siempre todos sabemos que hay que hacer. Pero nunca pensé que a mí me iba a alcanzar eso a esta edad, pero aquí estamos ya en un proceso Y otra de cosa recuperación. importante que le está pasando a muchas personas es que no tenemos horario de trabajo, porque como estamos trabajando desde la casa, trabajamos todo el día y eso también hay que regular. Pero le damos gracias a Dios porque, ¿verdad?, fue solamente un susto, ya está, se porta bien el pastor, el paciente. Sí, encima tengo que hacer sí o sí caminata 40 minutos por día, por eso estoy así en buzo, porque cuando termine este tiempo de compartir con ustedes, tengo que ir a caminar sí o sí, 40 minutos. Podemos tratar de hacer un poco más inclusive. Y la dieta también. Claro. Acá ya estamos todos de dieta en casa, Todos. porque la verdad que estábamos por comer. Sí. Mi camisa que era de salir me aprisionaba, me abrazaba con mucha fuerza en estos días. Sí, Dios mío. Bueno. Pero así, le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos estuvieron cubriendo nuestras células, todos los líderes. Le agradecemos públicamente a nuestros hijos también que nos estuvieron ayudando en este tiempo. Y tantos saludos, gente que estuvo orando por nosotros. Sí. Les amamos muchísimo. Y yo creo que es muy importante que ustedes sepan que su pastor es de carne y hueso. Pero que en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles nosotros seguimos firmes sirviéndole a nuestro Señor. Así mismo. Muy bien. Vamos a nuestro tema de hoy, la culpa. Yo creo que en esta semana este fue quizá el tema o la palabra que más se buscó, inclusive en Google o temas en el noticiero. ¿Quién tuvo la culpa? Si miramos lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿quién tuvo la culpa? ¿Tuvo la culpa el policía o tuvo la culpa este hombre de color? ¿O tuvo la culpa el papá que evitó pasar por el control, por la barrera policial? ¿Quién tuvo la culpa? ¿O el policía o los policías que accionaron disparando? ¿Quién tuvo la culpa? Y si miramos el coronavirus, ¿quién tuvo la culpa? ¿China? Porque en todo el mundo se habla de ver un poco desde hace cuánto esto ya se sabe y cómo fue que cuando empieza todo este tema no avisaron a tiempo. Entonces se buscan culpables. Y esa es la palabra para que nos acordemos hoy de qué vamos a hablar, porque al terminar este video todavía va a seguir en vos esa palabra, porque te va a ayudar a recordar todo lo que está pasando en este tiempo. Se está buscando este tema de Juliet también, que hace varios días está desaparecida. ¿Quién es el culpable? ¿Qué pasó? Entonces el ser humano todo el tiempo está buscando un culpable, alguien, un responsable. Y yo estuve mirando hoy algunos detalles en el diccionario para que podamos entender mejor y después vamos también a la Biblia y les voy a leer qué significa la culpa. Dice que es una falta o delito
que comete una persona de forma voluntaria. Qué interesante la manera como explica esto. Responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. La culpa es una omisión de la conducta debida destinada a prever y evitar un daño. Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Entonces, la culpa. Nos preguntamos, ¿quién tuvo la culpa? Y para llegar a esta conclusión hay varios factores. Yo estuve analizando, meditando hoy porque estuve leyendo algunos capítulos del libro de Romanos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 5 más o menos, y hay varios aspectos para que podamos entender mejor este tema de la culpa. El hecho o acción o reacción, el causante, el interviniente, después está la declaración, la acusación, medidas preventivas, el juicio, finalmente la pena, la condena o lo que hay que pagar. Entonces por eso es que hoy queríamos tocar un poco este tema, ir a la luz de la palabra, por qué es importante mirar de frente este tema de la culpa. Y te voy a explicar por qué. La culpa te deja sin paz. La culpa, mientras uno no enfrenta ese hecho, mientras uno no arregla cuentas con Dios o con la persona o con la justicia, esa culpa uno lo va llevando y no le deja ser pleno, no le deja ser libre. Por eso hoy queríamos hablar un poquitito al respecto. Y si tenés tu Biblia, quiero que hablas en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2. ¿Cuál versión tenés vos? NTV. Bueno, voy a pedirle a Mónica que lea. Como siempre les digo, la Biblia es una sola, pero hay varias traducciones. Yo me acostumbré a una de las traducciones desde muy chiquito. Mónica se acostumbró a la versión NTV, que significa Nueva Traducción Viviente. Ella va a leer Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Presten mucha atención. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Qué interesante cómo la Biblia nos expone a nosotros que buscamos culpables, nosotros mismos también con algún grado de culpa. Cuando nosotros acusamos a alguien, cuando nosotros culpamos a alguien, siempre tenemos que mirar un poco qué grado de culpa, en qué situaciones probablemente estamos fallando. Es muy fácil apuntar con el dedo a alguien y mucho más todavía cuando queremos tapar una situación que nos afecta a nosotros. Entonces es mucho más fácil ponernos de acuerdo entre muchos y apuntar y afectar a alguien más. Sin embargo, si nosotros no enfrentamos ese tema de la culpa y arreglar cuentas con Dios, esto va a ser algo que tarde o temprano va a terminar saltando y nos va a hacer mucho daño. Nos prendimos en estos días con Mónica en una serie. Bueno, de hecho a mí me gusta mucho, si me voy a sentar a ver algo en la tele, me gusta ver algo de la historia, algo basado en la vida real, porque tomo eso como ilustraciones para los mensajes, para los devocionales, para las actividades que me toca desarrollar. Y en estos días nos prendimos con una película muy interesante de un hombre que podríamos decir que tuvo suerte, se libró varias veces de la justicia. Fue un hombre buscado por tráfico de personas en todo el mundo, pero tenía contactos, tenía influencia. Su nombre, Jeffrey. Ahora, el año pasado ya no pudo huir de la justicia. Se tuvo que revisar cada vez que él iba al juzgado, cada vez que alguien iba y ponía a la luz otra vez el caso. Él siempre salía, pagaba una fianza, pero en algún momento ese sentido de culpa y ese sentido de responsabilidad ante la sociedad le iba a alcanzar. Hasta que en un momento dado, las víctimas, las personas que fueron lastimosamente víctimas de este hecho de trata de personas, entonces se unen, contratan a un abogado y este abogado literalmente va contra el gobierno de los Estados Unidos. Una serie impresionante. ¿Qué ocurre ahí? Ya no pudo esconderse, ya no se pudo
excusar. Por eso cuando yo leía esto decía, ¿quién eres tú, oh hombre? Eres inexcusable. Eso dice en la versión que yo tengo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Tenemos que tener mucho cuidado siempre con este tema de acusar o culpar o ponernos en el lugar de Dios para juzgar a alguien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Esa es tarea de Dios. Y para acusar, esa es tarea de Satanás. Así que no te pongas en el lugar de Dios y no le saques trabajo a Satanás. El trabajo de Satanás es acusar. Por eso es que uno de sus nombres es acusador. Acusador. Bueno, entonces en un momento dado, este abogado con las víctimas se presentan delante de la corte y vuelven a revisar expedientes desde el año 2008. Y literalmente ya no pudo evitar la responsabilidad por su culpa. Él tuvo que pagar por la culpa. Fue hallado culpable y creo que fue condenado a 45 años de cárcel. Lastimosamente, ese proceso, cuando miramos un poco esa parte de la historia, en el año que él fue a prisión, se le encontró a él en su celda. Supuestamente se quitó la vida. Pero después se hace una autopsia y se cuenta que parece ser que no fue Jeffrey Epstein. Muy bien, Lisa, y gracias. Desde Instagram, ahí me está pasando el dato. Muy bien, desde Nueva York está conectada Lisa Martínez. Un saludo para allá también. Bueno, entonces Mónica me dice, vení, mira conmigo una serie, vení, te va a gustar, esto pasó, mira, atendé cómo funciona. Y me enganché. Entonces me quedé pensando en lo que enseña la Biblia. Vos y yo somos culpables. Somos culpables de muchas cosas que hicimos mal, cosas que teníamos que haber hecho mejor y no lo hicimos. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, quiero que leas por favor, Mónica, en el capítulo 3, versículos 9 al 18. Capítulo 3, versículo 9 al 18. En mi Biblia hay un pequeño título, dice ahí, no hay justo. O sea, no hay una persona que sea justa. Entonces, yo creo que miremos en este momento, seguimos con el tema, la culpa. La culpa. Hay muchísimos aspectos a nivel nacional. ¿Quién fue el culpable? El tema de las mascarillas, el tema de los implementos, de los medicamentos. Siempre hay algo que se está investigando y siempre se busca a la persona culpable. Pero yo creo que lo que tenemos que llegar es a la persona responsable. Porque cuando alguien reconoce su error, su falta, su falla, entonces uno puede empezar el proceso de restauración. Por supuesto viene la condena, viene la falta que se tiene que enfrentar, pero aprendemos también de esto. ¿Qué dice Mónica en tu versión ahí, capítulo 3, versículos 9 al 18? Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 18. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Qué fuerte. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es Su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Hasta ahí. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Hay mucha gente que me suele decir, pero yo no le hago mal a nadie. Y normalmente una persona que tiene ese pensamiento está midiendo su grado de rectitud o de hacer bien las cosas en función a su regla. Y nuestras reglas son muy diferentes, nuestras unidades de medida son muy diferentes. Por eso es que hay una regla que nos mide a todos. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Por eso es que aquí me muestra cuál es mi grado de culpabilidad
Y cuando yo veo mi grado de culpabilidad, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo reconozco que fallé delante de Dios? Arrepentirme, pedir perdón, reconocer mi falta y procurar a partir de ese momento, de la mano de Dios, ese proceso de santificación, de limpieza. Y a mí me impresiona, había visto también el documental de Ted Bundy, un hombre que, bueno, causó mucho dolor, abusó de muchas chicas, y fue historia en el mundo entero, y se estudia inclusive su grado de maldad y su desequilibrio mental. Y dentro de todo era un tipo muy inteligente, estudiante de leyes, era impresionante. Pero ¿saben qué? En los últimos días de su vida, es impresionante, en los últimos días de su vida, él le pide perdón a Dios. Nosotros podríamos decir, no merece el perdón de Dios. Y claro que no, porque nuestro nivel de perdón, nosotros muchas veces en el plano humano queremos que la gente pague por la maldad que nos hizo o nos dijo o lo que haya sucedido. Pero este hombre, unos días antes, él se arrepiente, dice, no puedo devolver a nadie el familiar cuya vida me tomé, y me apena mucho tener que hablar de esta manera. Pedí perdón a Dios y sé que merezco morir, porque la pena en el estado donde él estaba era la pena de muerte. Entonces él concedió una entrevista justamente al doctor James Dobson, y eso quedó también registrado, un artículo impresionante, donde uno puede ver cómo el grado de culpabilidad del hombre le lleva a la muerte física. Con cosas muy pequeñas uno se va complicando, pero después eso, si es que uno no toma el control a tiempo, esto le va a tomar tarde o temprano, y le va a pasar la factura. En el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Por eso es que en esta noche yo quiero terminar hoy, sí, leyendo desde la versión que tengo yo en el capítulo 5, porque parece que esta palabra asusta un poco. No sé qué te viene a tu mente cuando escuchas la palabra culpa, o cómo se puede definir la culpa. ¿Desde qué edad de repente los niños? Le pregunto esto a Mónica porque ella tiene una especialización en eso. ¿Desde qué edad los niños empiezan a sentir la culpa? Y los niños desde muy chiquititos se dan cuenta cuando ellos fueron los responsables de haber hecho algo. Pero a mí también me llama la atención un punto que quiero acotar un poquitito. Las personas, cuando escucho la palabra culpa, más que la culpa que uno pueda sentir, a mí me impresiona cómo las personas quieren encontrar un culpable y para qué. Siempre la gente quiere encontrar... Como proyectándose en otro y evitar que se le acuse a uno. Yo creo que la gente quiere culpar, cuando le pasó algo, ¿verdad? Siempre quiere encontrar que la culpa está en otra persona. Siempre le quiere echar la culpa a otro, porque es como una forma de alivianar. Exacto. Lo que le pasó, sabiendo que no es toda su responsabilidad, pero también cuando pasó algo y no sabemos quién tiene la culpa, queremos buscar un culpable. Parece como para enfocar nuestro odio o nuestra rabia, y eso puede ser muy dañino. Y es lo que sucedió en el Edén, porque cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y cuando él se da cuenta que tomó del fruto que Dios le había dicho no tomes, ¿qué hace Adán? Le culpa a la mujer, a Eva. ¿Y qué hace Eva? Le culpa a la serpiente. Entonces, esto no es nada nuevo. Esto siempre se dio en la humanidad. Desde pequeños, cuando los niños se dan cuenta que rompen algo y esconden. Siempre digo esto, ¿quién le enseña a un niño que cuando rompe algo, esconde? Se da cuenta que hizo algo que no corresponde. Entonces necesitamos hoy trabajar el tema de la culpa. ¿Saben por qué les digo esto? Porque si nosotros no trabajamos este tema de la culpa, no vamos a poder vivir una vida plena. Yo quiero que en tu diario andar puedas disfrutar de tu vida, puedas disfrutar de tu familia, de tu trabajo, de tu profesión, de tus actividades, de todos esos sueños y esos planes que después que tengamos la libertad total puedas desarrollar. Pero con ese grado de culpa no vas a ser productivo, vas a vivir atado, y hoy necesitas ser libre. Para eso estamos aquí hoy, para ayudarte a que seas libre de esa culpa. Y también tenemos que saber que muchas veces encontrar al culpable no sirve de nada. Porque, por ejemplo, si nosotros podemos hoy culparle a China por el coronavirus, o a otra persona, o a un científico, ¿qué vamos a ganar con eso? Nada no vamos a ganar. Nada no vamos a ganar.
Yo creo que lo único que nos va a hacer es generar rabia, pero esa persona no nos va a poder indemnizar de ninguna manera. Entonces muchas veces yo creo que hay que saber que no vale la pena buscar el culpable. Es mejor enfocarse nomás ya en la restauración. Muy bien. Entonces, finalmente en esta noche yo quiero que me permitas ayudarte y restaurar, corregir, arreglar un poquito ese tema de la culpa. Porque yo sé que quiero ponerme yo en la fila de los culpables. No te estoy hablando desde el punto de alguien que no se equivocó. Cometí muchos errores en mi vida y por más que Dios me perdonó, las consecuencias terminé pagando. Porque Dios es fiel, Él es amoroso, pero Él también es justo. Y Él en ese estado de justicia también nos justifica. Y aquí es donde quiero leerles, y esto dice en Romanos capítulo 5, dice versículos 1 en adelante, les leo. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por Dios, por Él, por la fe. Es en Dios, no por nuestras obras, no por poner en la balanza las cosas buenas que hayamos hecho. No. Necesitamos entender este detalle para que nosotros podamos volver a tener paz. Les vuelvo a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Habíamos arrancado un poco fuerte en esta noche, pero qué bueno poder leer esta parte. Está en el mismo libro, en el libro de Romanos, en donde hace referencia a que Dios nos amó, que se derramó, de tal manera que no hay forma de escaparnos de la justicia de Dios, pero tampoco de la misericordia de Dios. Y además, si vamos a tratar la misericordia y la justicia de Dios, tampoco podemos dejar de ver el amor de Dios. Y la esperanza, fíjense, estamos leyendo en el versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él hoy quiere llevar esa culpa de vos. Él quiere que saques de tu mente y de tu corazón eso que te atormenta, te inquieta, y quiere que recuerdes esta palabra, justificado. Jesús se pone delante tuyo, el acusador viene, Satanás viene, pero Jesús, tu abogado, viene y le dice al Padre, el que tiene que juzgar finalmente. Jesús, para que pueda entender cómo funciona esto, ¿qué hace Jesús? Se pone delante del Padre y le dice, yo pagué en la cruz los pecados de Johnny. Qué bueno que nosotros podamos entender que no se trata de lo bueno que podamos ser, o de lo religioso que podamos ser, o de los generosos, o hacer obras de bien, o si estamos acostumbrados a servir en la iglesia. Todo eso hace un cristiano, un hijo de Dios. Pero eso no te justifica. Nos justifica la fe en Dios. Y termino leyendo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En el versículo 10 y en el versículo 11 hace referencia a la palabra reconciliación. Reconciliación. Dios quiere restaurarte en esta noche. Él quiere que saques ese grado de culpa que hace mucho te atormenta. Yo sé que más de una persona aquí hoy fue oportuno y fue necesario tener que escuchar de esta manera. La culpa. Esa culpa no te está dejando dormir. Y yo te quiero explicar que si seguís teniendo eso dentro tuyo y no arreglás cuentas con Dios y no te arrepentís,
va a ser muy difícil que puedas tener una vida plena. Pero si te acercás a Dios y te arrepentís, hay reconciliación. Qué gusto cuando hay reconciliación. Qué gusto cuando arreglamos cuentas y hacemos las paces. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tuvimos que hacer las paces? Muchas veces. Muchas veces. Pero es lindo cuando estamos reconciliados. Es lindo cuando podemos acostarnos juntos y cada uno busca estar pegado en la cama y no en un extremo. Así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor llevamos hasta el final del día una cuestión que necesitábamos resolver. Y ese grado de culpa, ese problema, esa situación no resuelta, no nos permite dormir tranquilos, no nos permite ser plenos, productivos. Entonces uno empieza a sentir el peso de la culpa. Yo quiero que en este día te reconcilies con Dios. Yo quiero que hoy puedas dormir en paz, puedas dormir tranquilo, que disfrutes que Dios te justificó, que Él te ama. Y es muy importante que nosotros como cristianos tengamos presente, muy firmes en nuestras convicciones de que cuando hay algo que nos dolió, que nos lastimó, cuando hay una injusticia, jamás vamos a poder resolver eso con violencia. Por todo lo que está pasando en el mundo, nosotros también nos apenamos mucho por lo que pasó, ¿verdad? En los Estados Unidos, con la muerte de este muchacho, ¿verdad? Pero la violencia no se justifica nunca, nunca jamás. Entonces nosotros tenemos que siempre, la palabra de Dios dice, nosotros tenemos que establecer la paz, tenemos que transmitir paz, tenemos que ser pacificadores. Sí tenemos que decir cuando algo no está bien, sí tenemos que poder manifestarnos, sí tenemos que poder luchar en contra de la injusticia, pero nunca con la violencia. La violencia solamente genera más violencia a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel matrimonio, a nivel todo. La violencia solamente genera más violencia. Eso no viene de Dios. Queremos terminar orando por ustedes y primeramente permitime hacer contigo una oración. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, empezá por ahí, arregla cuentas con Él. Pedirle perdón por tu culpa, por esos pecados, por esos errores. Y a partir de ahí entonces empezás a vivir una vida plena porque pasás de muerte a vida y pasás a ser parte de la familia de Dios. Miren, el hecho de que tengas una Biblia no te hace cristiano. El hecho de que vayas a la iglesia no te hace cristiano. El hecho de que te hayan bautizado cuando eras bebé no te hace cristiano. Un cristiano es una persona que decidió voluntariamente pasar a ser parte de la familia de Cristo. Y esa es una decisión personal. ¿Y cómo empieza eso? Entregando nuestra vida a Jesús. Quiero que repitas conmigo esta oración. Entregale tu vida a Jesús y reconciliate con Él hoy. Decí conmigo así: bendito Dios, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora declara conmigo: soy salvo, soy bendecido, soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por la primera vez, quiero felicitarte y quiero pedirte que escribas en algún lugar esta fecha porque hoy naciste de nuevo. Hoy formas parte de la familia de la fe. Hoy toda esa culpa, ese tropiezo, esa cuestión del pasado va a quedarse exactamente ahí, en el pasado. Dice la palabra que cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Qué gusto, ¿verdad? Qué gusto cuando tenemos algo nuevo. Qué gusto cuando podemos renovar algo. Y ese mismo sentimiento yo quiero que vos puedas tener hoy, pero de una manera mucho más gloriosa inclusive. Porque vos hoy empezás de nuevo tu vida. Quiero orar por aquellas personas que en este tiempo están pasando alguna situación y le está carcomiendo ese tema de la culpa. Algo pasó en tu trabajo, algo pasó ahí en tu familia, hay algo que hiciste, hay algo que pensaste. Inclusive la palabra nos habla de pensamientos que no están bien, de hechos, de acciones. Hay mucha gente que tiene ese sentido de culpa y está enojado con Dios inclusive. Bueno. Hay una promesa muy importante que yo creo que es súper necesario para ser libre de la culpa. La verdad nos hará libres. Muy bien. La verdad
Entonces, si vos tenés algo que te atormenta y si necesitas confesar eso, es muy importante confesar. También tenés que saber con quién hablar sobre eso. Sí. Es muy importante que sea una persona discreta que te va a ayudar, ¿verdad? Pero si vos tenés eso por dentro de la palabra de Dios, dice que eso te va a ir carcomiendo. Sí. Es muy importante. Y saben que muchas veces es más fácil perdonarle a otras personas que perdonarnos a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos porque Dios ya nos perdonó. Ese paso es muy importante. Ese para paso es ser muy importante. libres. Sí. Y además dice que el que encubre su pecado no prosperará. Por eso es que tenemos que ser libres. Ese grado de culpa hoy, en el nombre de Jesús, se tiene que quedar. Vamos a orar y vamos a terminar hoy entonces con este tiempo de ponernos de acuerdo con Dios. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a humillarnos, vamos a pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros errores. Vamos a reconocer nuestro grado de culpa y vamos a reconocer nuestra responsabilidad y vamos a cambiar la actitud para que a partir de ahora podamos vivir como un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche porque cada persona que se acopló hoy a esta transmisión se ha tomado el tiempo y ha entendido y probablemente más de uno hoy ha mirado de cerca esta palabra, la culpa. La culpa. Y en este día nos aferramos a tus promesas. Tu palabra dice que llevas nuestras maldades tan lejos como está el oriente del occidente. Tu palabra dice, Señor, que nuestras iniquidades, nuestras maldades están en el fondo del mar. Y el ser humano hasta hoy todavía no pudo llegar al lecho marino, a lo más profundo. Y yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, que todo lo que cada persona en este tiempo está examinando en su corazón, todo lo que tu Espíritu Santo le está inquietando, que tiene que arreglar cuenta, en este momento, Señor, esa culpa se va. En el nombre de Jesús, declaro restauración, declaro reconciliación. Y te pido en el nombre de Jesús que cada persona pueda en esta noche sentir tu abrazo, Señor, tu amor, tu renuevo. Que podamos hoy ser conscientes de que eres nuestro papá, nuestro Dios, nuestro todo. Y que hoy nos abrazás. Estabas esperando que volvamos de vuelta, que regresemos a casa. Y yo te pido que esa persona que en esta noche siente algún grado de culpa por algo que pasó en su vida anterior, en su vida pasada, yo te pido que en el nombre de Jesús eso retroceda ahora, ese pensamiento que estaba trayendo tormento, tribulación, angustias, quebranto en el nombre de Jesús. Y declaro paz, declaro reconciliación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Declaramos que vamos a tener un buen descanso, un buen tiempo de reponer nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana. Gracias, Señor. También nos ponemos de acuerdo y oramos por el Paraguay. Voy a pedirle a Mónica que ore por el Paraguay, por nuestras autoridades, que ore por la economía, que ore por la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por nuestro país y bendecimos a nuestras autoridades. Te pedimos sabiduría para el presidente y para todas las personas que están tomando decisiones importantes día a día, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que a través tuyo nosotros recibimos sanidad y declaramos tu sanidad sobre el Paraguay, declaramos tu fortaleza, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias porque estás guardándonos y sabemos que estás cuidándonos y te pedimos que esa obra sea completa, Señor, en el Paraguay. Reprendemos todo virus. Reprendemos esta pandemia en el nombre de Jesús. Reprendemos toda otra enfermedad que pueda aparecer en este tiempo. Y declaramos, Señor, salud, sanidad total sobre cada persona en este territorio, Señor. Y también sobre todos los paraguayos que están en otros lugares. Señor, bendice, Señor, esta tierra. Señor, te pedimos que se pueda reactivar la economía en el nombre de Jesús. Y que este tiempo de prueba se acorte, Señor, lo máximo posible. Y gracias porque viene un tiempo nuevo sobre nuestra tierra. Y vamos a valorar como nunca poder reunirnos también en las iglesias, que podamos pronto estar ahí en forma segura, Señor. Gracias porque viene un tiempo de bendición para el Paraguay. Bendecimos a todos los médicos, bendecimos a todos los militares, los policías, a todas las personas, Señor, que están trabajando intensamente en este tiempo más que nunca. Bendecimos a cada persona que tiene que salir día a día a trabajar, que les guardes, que les cuide, Señor. Y gracias, porque sabemos que tu mano está sobre nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, Dios les bendiga. Acuérdense, ese tema de la culpa ya es parte del pasado. Una vez una persona había dicho que hay muchos cristianos que tienen espíritu de buceo.
¿De qué se trata eso? Dios ya te perdonó, tiró tu pecado en el fondo del mar. ¿Qué haces buscando en el recuerdo, en el pasado, tu pecado? Ya está, terminó, pasó. Y sos justificado con Dios. Así que disfruta. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga. Si fue bueno para vos, si algo edificó tu vida, este mensaje, compartí con otros y así ayudarnos a llegar a muchas más personas. Si quieres saber más información acerca de lo que estamos haciendo en CF Luque, la iglesia no para, más que nunca estamos sirviendo, trabajando, alcanzando y hay mucha información. Mira la página y entra a Facebook o a Instagram y mira CFA Luque y te vas a enterar todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Dios te bendiga, que tengas buen descanso. Yo te dejo porque tengo que ahora ir a caminar.